una de las cosas que tenemos que entender como hijos de Dios, hermanos, es que si nosotros no somos adoradores aquí, ¿qué espera usted ser en el cielo? Si lo que hacemos aquí en la tierra o en estos momentos es solamente una práctica de lo que vamos a hacer siempre. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña cosas que se hacen allá en el cielo. ¿Y qué se hace allá en el cielo? Pues es parte de la adoración. Tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor de lo que es la adoración, de lo que se hace allá en el cielo. Y una de las cosas que vemos está en Isaías 6 del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y luego más adelante en el 3 y 4 dice: y ellos cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que el templo se llenó de incienso y sus puertas temblaron y también sus columnas. Una de las cosas que vemos aquí es la manifestación de los querubines y de los seres que están en el cielo junto con Dios, y que todos ellos están adorando y diciéndole al Señor: Santo, santo, santo. Más adelante, también tenemos en Apocalipsis capítulo número 4, dice la palabra: y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de su trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Imagínense ver este espectáculo, hermanos. Qué luces, ni qué fuegos pirotécnicos, ni qué nada. Imagínense ver el espectáculo donde están los 24 ancianos delante del trono del Cordero y todos inclinándose ante él con muestras de adoración. Entonces, lo que se hace en el cielo, hermanos, es lo que se debería de estar haciendo en la tierra, y lo que se hacía en la tierra en un principio, ¿sí? Que tener esos actos de adoración y de reconocimiento hacia Dios. Entonces Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser esos adoradores. Pero ¿qué pasa ahora en nuestra vida? Esto es referente al tema de la semana pasada. El día de hoy vamos a ver 4 elementos. Hay muchos, ¿sí? Sí, hay muchos elementos que contiene la adoración, y la adoración como Dios la estableció, pero hoy vamos a ver nada más 4. Sí, la palabra del Señor dice, vamos a Juan 17, versículo número 22. Dice: la gloria que me diste, yo os las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué difícil, hermanos, como seres humanos, es llevar a cabo esta palabra. El punto aquí es que Jesús nos ha dado de su esencia, para que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, nosotros también nos movamos también en esa unidad, ¿sí? Y dice que la gloria que el Padre le dio al Hijo, también nos la ha dado a nosotros. Y decimos, bueno, ¿qué gloria? O cómo se come, ¿verdad? O cómo la manejo, o cómo es que tenemos que vivir en esa esencia que Dios nos dio para poder ser en esa unidad. Si nosotros no tuviéramos ese ADN de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es imposible que estuviéramos aquí juntos. Sí se batalla, ¿sí? Porque somos seres humanos y luego caemos en tentaciones y caemos en pecado, ¿sí? Pero la palabra del Señor dice que la gloria que el mismo Padre dio a Jesucristo es la misma que fue depositada en nosotros. Ahora bien, teniendo en mente, hermanos, esta gloria, ¿sí? Para empezar, la adoración, hermanos, no está limitada a las emociones, siendo que a veces las emociones son parte también de la adoración, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y eso no lo podemos separar.
A veces venimos tristes, a veces venimos enojados, a veces venimos deprimidos, a veces venimos bien contentos a la iglesia o venimos con gozo, con felicidad, ¿sí? Porque son parte de las emociones. Pero tampoco, y la adoración también está ligada a los sentimientos, pero no tomamos decisiones o no deberíamos de tomar decisiones en base a los sentimientos. ¿Y por qué decimos a los sentimientos? Vamos a ver estos factores y estos ingredientes. Primero, la adoración debe de sentirse con el corazón. Y dices tú, ay, ¿cómo es eso? Estoy metiendo mis sentimientos en la adoración. Una de las cosas, ¿por qué está usted aquí, hermano? ¿Por qué estamos nosotros aquí? A ver, ¿alguien que quiera responder? Nadie. Por agradecimiento, ¿sí? Porque amamos a Dios y en ese amor nosotros, pues porque lo amamos, vengo aquí a la iglesia y es un sentimiento amar a Dios. De hecho, cuando nosotros aceptamos a Jesús, yo pienso, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me movió, y te estoy hablando porque yo era muy chica, ¿verdad? Tendría unos 8 o 9 años. Nosotros nos convertimos en un tiempo como de Semana Santa en la iglesia presbiteriana que está a la vuelta de la casa, su casa, hermanos. Y nos invitaban a todos los de la colonia, ¿verdad? Que iban a proyectar, se dio mucho en ese tiempo que la manera de evangelizar era proyectando la película de Jesús. Y pues allá vamos, ¿verdad? Mi mamá nos mandó a todos los huerquillos porque ella quería hacer qué hacer, entonces quería estar a gusto. Y allá vamos nosotros a la iglesia. Entonces al ver, pues claro que te impacta, ¿verdad? Ver a Jesús crucificado. Entonces cuando hacen el llamado para aceptar a Jesucristo, ¿qué hacemos nosotros? Pues claro que te impacta ver a Jesús crucificado y dices tú, pobrecito, y murió por mí. Y en nuestra manera pues pequeña, ¿verdad? De concebir el sacrificio de Jesús en ese tiempo. Y pues aceptas a Jesús por agradecimiento o porque me dio lástima, ¿verdad? El verlo así y que haya muerto por mí, y entonces vas y te acercas a Él. Y esa fue la manera en que nosotros aceptamos a Jesús. Entonces hay sentimientos, no podemos separar los sentimientos de una adoración. Ahora, hay mucho más cosas. Por ejemplo, nosotros no podemos ser personas insensibles y venir aquí a la iglesia. Usted podrá decir, ay, bueno, tengo insensibilidad en un brazo, entonces todo lo que está insensible está muerto. En años pasados, mi papá, después de que se jubiló, puso un negocio, ¿verdad? De tortillas de harina. Algunos tuvieron el privilegio, ¿verdad? De probar las tortillas de harina. Me acuerdo que mi mamá tuvo 2 accidentes en esa fuertes en la tortillería. Las 2 veces se lesionó uno y otro dedo de índice, pero el último yo creo que fue el más fuerte, porque la navaja que está para cortar las bolitas, ¿verdad? Que se hacen en la máquina, al querer ella había apagado la máquina del switch nada más, no la había desconectado, entonces al momento de querer quitar la masa de adentro de donde se estaba atorando, con el hombro prende el switch y se rebana el dedo. Prácticamente nada más le quedó el hueso pegado, todo, tendones, músculos, todo se desprendió, al grado que se quedó con la masita aquí en la mano, ¿verdad? Y pues van rápido pues al hospital, ¿verdad? A llevarlo con un cirujano de mano, etcétera. Y pues gracias a Dios que se quedó así con la mano, porque el tendón se lo pudo haber ido hasta abajo y pues tendrían después que abrir toda la mano para jalar el tendón, etcétera. Fue algo bien impactante, ¿verdad? El ver que mi mamá casi se amputa el dedo. El punto aquí, hermanos, es que los doctores cuando hacen las cirugías tienen que ver que llegue sangre inmediatamente después de la cirugía, ¿verdad? Que agarre color el dedo, porque si esto no funciona tienen que quitar el dedo. ¿Por qué? Porque puede podrirse y puede contaminar todo lo demás y traer infecciones y cosas más graves. Lo mismo sucede cuando nosotros no tenemos sentimientos, ¿sí? Lo mismo sucede cuando nuestros sentimientos no los ponemos en la adoración. Lo que está insensible está muerto. Entonces no pudiéramos estar aquí
adorando a Dios si no hubiera sensibilidad en nuestro corazón o mínimo agradecimiento. Entonces, ahora, otra de las cosas es que debe de haber esta humildad. La sensibilidad nos hace ser humildes delante de Dios y reconocer que Él está por encima de nosotros para que nosotros podamos dar una adoración correcta. Pero si nosotros creemos que Dios no es digno y nos cuesta trabajo postrarnos, nos cuesta trabajo levantar las manos, nos cuesta, entonces estamos en una actitud de que Dios no es digno de recibir la adoración. ¿Sí? Entendamos, hermanos, que una de las cosas es que el sentimiento que nosotros ponemos aquí es que Dios es merecedor por el amor que Él ya nos dio a nosotros. Esa gracia y esa gloria viene puesta en nosotros también para nosotros poder reconocer que Él merece toda adoración, que Él merece nuestro tiempo, que Él merece nuestro esfuerzo, que Él merece nuestro dinero, pensando que es de nosotros, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios, ¿sí? Aún el tiempo, porque si Dios quisiera ya nos hubiera llamado a su presencia y ya no estuviéramos teniendo aquí estos ensayos en los cuales Él nos deposita de su gloria y podemos expresar, ¿verdad? Y venir delante de Él en esa adoración. Ahora bien, hay una persona que es conocida en el mundo matemático, se llama Blaise Pascal. Él vivió en los años de 1623-1662 y él fue una de las mentes brillantes de aquella época, ¿sí? Fue un matemático. Él a la edad de 20 años ya había escrito numerosos libros de matemáticas, ¿sí? Y que fueron de mucho asombro para esa época. Entonces, muy inteligente el hombre, no era una persona común y corriente, ¿sí? Él tenía un cerebro privilegiado al grado de que no nada más era matemático, también era filósofo y era un pensador. Pero un día Pascal conoció a Dios y tuvo un encuentro con Dios, y dice su testimonio que él estuvo desde las 10:30 hasta las 12:30 de la noche en un éxtasis, contemplando y maravillado de la presencia de Dios. Entonces, de la única manera, dijo, yo tengo que registrar esto, ¿verdad? Dice, y de la única manera que él pudo registrar esta experiencia que él tuvo, fíjense, una persona con entendimiento, inteligentísima, filósofo, pensador, matemático, la única palabra que pudo poner para esta experiencia que tuvo con Dios fue la palabra fuego. Era lo único con lo que él podía describir el haber estado en la presencia de Dios. Y mientras estuvo esta experiencia en su mente, anotó una oración y fue esta. Dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los entendidos. Y más adelante, cuando él no era una persona religiosa, ¿sí? Pero él tuvo una experiencia que pocos pueden tener con el Señor. Y la manera en que él lo contempló fue de esta. Entonces empieza a escribir para tener esta experiencia con Dios. Dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de filósofos y de entendidos. Dios de Jesucristo, tu Dios será mi Dios. Olvidar al mundo y todo lo que hay en él, excepto a Dios. Solo se lo encuentra de la manera que enseña en el Evangelio. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y luego él escribe gozo, gozo, lágrimas de gozo, y luego escribe un amén. O sea, fueron las experiencias como él podía percibir a Dios. Y no había, y una de las cosas que me llama la atención es que él hizo a un lado, así como Pablo, ¿verdad? Tenía como por basura todo el conocimiento que había tenido por la experiencia de haber tenido ese encuentro con Dios. Y él tiene esta experiencia también con Dios. Entonces, veamos que a veces ni el entendimiento puede darnos esa habilidad para tener esa experiencia con Dios, ¿sí? Entonces, por más inteligentes que seamos, hermanos, la inteligencia queda de lado cuando nosotros tenemos esa experiencia con Dios.
¿Cuántas personas? Yo he conocido pastores tan humildes y recuerdo un hermano Musito, creo que se llamaba el hermano Musito conocido, no sabía leer y él aprendió a leer con la Biblia y leía muy poco porque no tenía las bases, ¿verdad?, de lo que es la enseñanza de la escritura y la lectura. Pero era un hombre, era un intercesor, era una persona que había experimentado la presencia de Dios, ¿sí? Y había experimentado el poder de Dios y había experimentado la gloria de Dios en la iglesia que él ministraba, una iglesia muy, muy humilde. Y entonces vemos que no es, a veces nuestro orgullo nos impide decir, oye, pues no es lo que yo sepa, inclusive, hermanos, no es ni lo que yo sepa de la palabra del Señor, si yo nunca he tenido una experiencia con Dios, si nunca he tenido esa experiencia de estar en la presencia de Dios y de buscar la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, una de las cosas que vemos en la palabra que nos enseña es que Dios busca, Él nos está buscando. Ahorita en la oración, Liz y Paco oraban diciendo, Señor, haz volver nuestro corazón a ti. Nosotros necesitamos volver nuestra mirada a Dios, hermanos. Necesitamos volver y que el Señor siga buscándonos en esa adoración para poder estar completos, para que todo lo que hagamos después en el servicio y lo que hagamos sea fácil, ¿sí? Porque va a ser mucho más fácil lo que nosotros hagamos cuando verdaderamente nosotros somos adoradores. Ahora, los 4 ingredientes. El primero, la confianza. Hoy en día, hermanos, es difícil que la gente adore a Dios porque no le conoce. En pocas palabras, no le tenemos confianza. En estos últimos tiempos, hermanos, hemos degradado tanto a Dios y lo hemos hecho, a tal grado que ya no tenemos esa confianza o esa fe de creer lo que Dios dice que es, ¿sí? Lo hemos rebajado, lo hemos confundido, lo hemos puesto de otras maneras y el Dios de Isaías, el Dios de Moisés, al día de hoy ya no lo percibimos como ese Dios. Ya no percibimos a Dios como el Dios que abre el mar. Ya no percibimos el Dios que desciende el fuego sobre un altar todo húmedo. Ya no lo percibimos así. Entonces hemos perdido la confianza. Si usted pierde la confianza en un hombre o en una mujer, es difícil, hermano, que usted le reconozca o le respete. Ahora, eso vamos a cambiarlo y vamos a subirnos al nivel de Dios. Si usted no tiene confianza en Dios, si no cree lo que Él es, difícilmente usted lo va a adorar como Él merece. Por eso nos cuesta. Por eso nos cuesta adorar, por eso nos cuesta desprendernos de cosas, por eso nos cuesta arrodillarnos, por eso nos cuesta el ofrendar, por eso nos cuesta el diezmar y no entendemos, hermanos, porque desconfiamos lo que Dios ha establecido. No percibimos a Dios como el Dios que tiene control. Por eso no lo adoramos como Él merece. Y Dios Dios está buscando esa adoración, pero nosotros necesitamos decir, Señor, es verdad, el creer a la palabra de Dios, el creer que Él es soberano y que Él merece nuestra adoración. Al momento de que nosotros no reconocemos y no confiamos en Dios, hermanos, nos estamos poniendo al nivel que Él. Y es bien triste, porque hubo un querubín que se puso al nivel que Él, ¿sí? Dice la palabra del Señor que Dios creó a un ser que se paseaba por las piedras de fuego que estaban enfrente del altar, ¿sí? En Ezequiel está esa palabra, ese versículo. Dice que se paseaba, dice, pero que admiró más su belleza que al Creador y por tanto Dios lo desechó, ¿sí? Entonces, y a veces decimos, ay, este diablo, ¿verdad?, que se ha creído, pero a veces estamos igual, hermano, ¿sí? Estamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios sea digno de recibir nuestra adoración. No esperemos, hermanos, que el líder de alabanza venga y diga, levante las manos, hermano, arrodíllese, aplauda al Señor.
usted hágalo, porque Dios es digno. Y esa es una sola parte, hermanos, la alabanza. Cuando nosotros confiamos en Dios y reconocemos que Él es superior y que merece nuestra adoración, hermanos, la adoración y la confianza en Dios no nada más la llevamos aquí en la iglesia, la llevamos allá afuera, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de cómo llevamos el cristianismo afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es, hermana, porque llevamos ese testimonio de que nosotros confiamos en Dios y por tal respetamos su señorío y le adoramos. ¿Sí? Otra de las cosas, hermanos, es la admiración. El segundo componente es la admiración. Es posible respetar a una persona, sí, porque somos bien educados, ¿verdad? Entonces respetamos a las personas, mas no tenemos esa admiración por las personas. ¿Podemos tener eso? Sí, pero la palabra del Señor, o más bien esta parte que contiene la adoración, es que tenemos que tener esa admiración de quién es Dios. Dios nos ha dado de su imagen. Dice la palabra del Señor en el principio que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. En pocas palabras, puso esa esencia de que nosotros admiráramos al Creador y la obra que Él había hecho. El doctor Dave Watson habla a menudo acerca del amor que sentimos por Dios, pero pueden ser de dos tipos. El amor que es por gratitud, ¿sí? Yo creo que todos amamos a Dios por lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? De todos los milagros, de todas las cosas que Él de todas las provisiones que nos ha dado, etcétera, etcétera. Pero también está el amor de la excelencia. Y ese es mucho mayor que el amor de la gratitud, porque el amor de la excelencia, ¿sabes a dónde nos lleva? Nos lleva a amar a Dios por quien es Él, aunque no cumpla nuestras peticiones, aunque no conteste nuestras peticiones, hermanos, aunque Dios no actúe de la manera que nosotros queremos que actúe. Amamos a Dios porque Él es, por quien Él es, ¿sí? Entonces, ¿en qué tipo de amor baso mi admiración? ¿En el de la gratitud? No es malo ser agradecidos, hermanos. Seamos agradecidos con Dios. La palabra del Señor habla cuando los sacerdotes también traían no solamente sacrificios por expiación, sino también traían para dar gracias por los frutos, para dar gracias por las cosechas, etcétera. Seamos agradecidos con Dios, ¿sí? Pero nuestra admiración tiene que ser por lo que Él es. Porque Él es un Dios poderoso, porque Él es un Dios omnisciente, porque Él es un Dios omnipresente, porque Él es un Dios todopoderoso. ¿Por quién es Él? Porque todo lo que ha creado lo ha creado con inteligencia, y la palabra y los salmistas hablan acerca de esta exaltación, de exaltar a Dios por lo que Él es. David sabía cómo hacerlo, Moisés sabía cómo hacerlo, ¿cómo no? Moisés lo vio cara a cara. Abraham sabía cómo adorar, dando todo lo que tenía, ¿sí? Entonces vemos que el amor a de excelente es el que Dios prefiere. Esa admiración del Dios que nosotros tenemos. Ser agradecido es bueno, pero es mejor mostrar y decirle al Señor lo que Él es, como es Él. ¿Cómo, hermanos? No nada más con nuestra boca, no nada más es cantando aquí en la iglesia, hermanos, con todo nuestro ser. En pocas palabras, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo tienen que ser cosas que adoren a Dios, ¿sí? Todo, en todo. Por eso, hermanos, siempre cuidar el cómo me visto, porque aún en la vestimenta nosotros adoramos a Dios. ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo es mi conducta allá afuera? Porque aquí podemos ser bien diferentes a como somos afuera, ¿sí? Pero todo mi ser tiene que adorar a Dios. Otro de los conceptos, hermanos, es la fascinación. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha quedado con la boca abierta? Porque esa es la fascinación, de ver algo
o que observa algo que dices tú, no puede ser, que se haya quedado con la boca abierta, hermano? ¿Sí? A ver, ¿alguien que quiera compartir? Dios lo… Amén. Así es, hermana. Amén. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han visto alguna construcción así? Hay una arquitecta que es una iraní, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ya murió esta arquitecta. Pero era una arquitecta que hacía unos edificios que dices tú, wow, o sea, fuera de serie. Y todavía están esas edificaciones, ¿verdad? Porque eran muy emblemáticas y bien complejas. Y dices tú, ¿cómo le hizo el albañil para colgarse y hacer la onda así y no caerse, verdad? O sea, vemos cosas tan tremendas que dices tú, wow, cosas que el mundo ha creado y que el ser humano ha tenido la habilidad de crear, ¿sí? Por la creatividad o lo que sea. O por ejemplo, ahorita los teléfonos inteligentes, qué esperanzas que hace más de 20 años íbamos a traer celulares, ¿verdad? Cuando eso nada más se veía en el santo, ¿verdad? Los telefonotes así como ladrillo. Entonces, qué esperanzas que ahora un simple aparatito tan pequeño, ¿verdad?, tenga tanto poder para tenernos ahí más tiempo del que debiéramos, ¿sí? Entonces nos quedamos fascinados. La adoración trae ese tipo de fascinación. Usted, hermano, y si nosotros vemos, no puede leer la Biblia sin que usted vea cómo Dios fascinó a tanto personaje en la palabra del Señor, ¿sí? Lea la Biblia y vea la vida de José, la vida de cualquier personaje de la Biblia, estuvieron fascinados por la presencia de Dios, y Dios hizo algo para que todavía estuvieran aquí en la palabra y que nosotros podamos leerlos y experimentar el poder de Dios a través de lo que Dios hizo con ellos en ese tiempo. Siempre va a haber algo que haya fascinado. En la época de Jesús, cómo Jesús llegaba a la gente, ¿sí? Y la gente corría a escucharlo, tanto así que alimentó a 5,000, ¿sí? Tanto así que la gente iba y la fama de Jesús se fue a crecer. ¿Por qué? Porque anhelaban escuchar qué era lo que tenía que decir y estaban fascinados. Eso también tiene la adoración, hermanos. Tiene que haber un grado de fascinación por lo que hacemos, ¿sí? Por cómo adoramos a Dios. Fascinarse significa quedarse atónito y maravillado frente a la elevación, la magnitud inconcebible y el esplendor de Dios, ¿sí? Por eso cuando yo veo estos seres vivientes que se levantaban en alas, ¿verdad?, y en círculos, la verdad no tengo ni cómo imaginármelos, hermano, porque dice que se movían en círculos, no, sobre una rueda circular, y luego que se movían hacia el frente y nunca se iban hacia atrás, sino que se movían siempre hacia el frente y tenían hojas. Digo, a ver, espérame, ya me confundí, ¿en qué momento van para enfrente o arriba de qué estaban? Entonces era algo impresionante de ver. Y esta visión la tuvo una persona hace más de 4,000 años, hermanos, atrás, ¿sí? O sea, estaba fuera de serie. Ni las guerras de las galaxias, hermano, se quedaba corta ante esta visión. Entonces, claro que Dios tiene ese grado de fascinación y misticismo. Entonces, esa es parte, hermanos, de la adoración, de que cuando nosotros adoramos, imaginemos todo lo que está allá en el cielo y cómo Dios nos quiere llevar a ese nivel de adoración, porque era lo que existía y Él ha venido a renovar. Entonces tiene que haber confianza de ver cómo es el Dios en el que nosotros hemos creído, ¿sí? Tiene que haber admiración por nuestro Dios, pero también tiene que haber fascinación. Muchos de los himnos que hemos conocido o de los cantos que han llegado a nuestro corazón son por personas que estuvieron fascinados ante la presencia de Dios. Pero no hay nada más triste que cantar estos cantos con personas que no tienen ni siquiera ese concepto. Es triste porque estamos cantando canciones y cantos a un Dios
que una vez escribió alguien que estuvo fascinado con la presencia de Dios, y que nosotros no hagamos lo mismo, que lo cantemos así nada más porque es parte del programa de la iglesia. El último concepto, hermanos, antes de irnos, la alabanza. El cuarto componente es la alabanza, y la alabanza solamente la podemos dar a través del fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo puedo decirle a una persona: qué bien te ves, es una alabanza. Ay, qué inteligente eres. Ay, qué sabiduría. Ay, qué bonito, ay, qué bonita, ay, qué padre esto. Puedo darle cierta alabanza, pero pues es simplemente una alabanza. Pero cuando nosotros alabamos a Dios, tiene que ir con el Espíritu Santo. Es difícil que una persona alabe a Dios con todo su ser, con toda su confianza, si el Espíritu Santo no está en uno. Si el Espíritu Santo no nos guía a que le alabemos y le adoremos como Él merece, porque Dios es un Dios santo y no podemos traer una adoración contaminada. Dios es un Dios digno de que usted se arrodille, de que usted levante las manos, de que usted exalte con sus gargantas. El Salmo, David decía: exalta a Dios con tus gargantas y espada de dos filos en tus manos. ¿Sí? Y habla de un hombre que va a la guerra y que va exaltando a Dios, porque no me diga que el arma era de adorno, hermano. ¿Sí? La espada era para ejercer autoridad y para ejercer justicia. ¿Sí? Entonces, de tal manera tiene que ser nuestra alabanza. Ahora, no es que yo soy muy corto, hermano, yo no tengo así como que para hablar mucho. Agárrese un salmo, agárrese de la palabra del Señor y empiece a alabar. ¿Y cuántos? Hay muchos salmos que hablan acerca de la excelencia y lo maravilloso y de las obras de Dios. Eso es la alabanza, de decirle al Señor que quién es Él. Pero ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a exaltar si no lo conozco? Si no, mi confianza nunca ha estado al 100% con Él. Si ni siquiera admiro lo que ha hecho, no puedo contemplar un atardecer, no puedo contemplar porque estoy metida en mi trabajo. No, hermanos, tenemos que conocer a Dios y decirle al Señor: esta es mi alabanza, Señor. El reconocer que eres maravilloso, que eres excelente. Yo a veces digo: Señor, te la bañaste, Señor. Eres otra onda. O sea, ¿por qué? Porque hace cosas que no me esperaba. Hace milagros que dices tú: esto es imposible que sucediera en el ámbito natural, sino que Dios muestra su gloria. La gloria que dice el pasaje de Juan: la gloria que me diste, yo se las he dado para que todos sean uno. Entonces tenemos que tener esa confianza, esa admiración, esa fascinación por lo que es Dios. Hoy en día hemos perdido esa capacidad de maravillarnos con lo que Dios ha hecho. Y sabe usted, hermano, que el que usted y yo ahorita estemos aquí en la iglesia es un milagro, porque cada vez que nosotros dormimos estamos, como dice Salomón, a un hilo de plata, que si ese hilo de plata que nos conecta con nuestro Dios se rompe cuando nosotros dormimos, hermanos, se acabó nuestra existencia en este planeta. Entonces es un milagro que usted y yo estemos aquí, y siempre damos por hecho que mañana nuestros niños van a entrar a la escuela y que se acerca un ciclo escolar, y damos por hecho que van a terminar el ciclo escolar y que un día se van a recibir, y que damos por hecho, hermano, siendo que cada día es un milagro. ¿No le maravilla eso, hermano? ¿No le maravilla eso? Nos movemos en fe creyendo que eso va a suceder porque son nuestras expectativas en nuestra mente finita. La realidad es que cada día que amanecemos, usted debería decirle: Señor, ay, ¿dónde estoy? Estoy aquí en la tierra, gracias, Señor. Sí, gracias. ¿Por qué? Porque es un milagro, hermanos. Y eso que le dije ahorita está aquí en la Biblia. Entonces, ¿cómo no fascinarnos? En verdad, hermanos, conozcamos a Dios. Conozcamos y confiemos en quién es Él. Claro que si ya no estamos aquí, vamos a estar allá. Creemos, ¿verdad? Que vamos a estar prestando esa adoración de la que hablan los pasajes de Isaías, de Apocalipsis, de Ezequiel. Pero nosotros tenemos que tener esta capacidad, hermanos, de orar,
de pedirle al Señor que no se acabe esa admiración por Él. Señor, sigue derramando esa fascinación por quien tú eres en mi vida. Señor, que yo pueda tener hablar alabanza siempre a ti. Que yo tenga esa confianza de decir, puedo acercarme confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios y alcanzar oportuno socorro, ¿sí? Pero en esa confianza de quién es Él. Si usted no conoce a Dios, hermano, difícilmente lo va a adorar, difícilmente se va a desprender. Si usted no conoce a Dios, difícilmente lo va a respetar, lo va a admirar, se va a fascinar con lo que Dios es. Ni va a estar ni atónito, ni maravillado, ni nada de eso, ¿sí? Y otra de las cosas es que si el Espíritu Santo no mora en nosotros, menos vamos a ser personas que alaben a Dios. En esta mañana, hermano, yo les invito a que ahorita que iniciemos nuestro tiempo de alabanza y de adoración, usted con esto en mente derrame su corazón a Dios. Y si en un momento usted dijo, híjole Señor, estuve equivocado mucho tiempo, perdóname, pero tengamos esa disposición de confiar en nuestro Dios y de decirle, Señor, aquí está mi vida, y en esta actitud yo vengo y te adoro, en esta actitud yo vengo y te alabo, y voy a estar fascinado con lo que tú hagas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres bueno y hasta el día de hoy tú hablas a nuestros corazones, Señor, a nuestro espíritu. Perdónanos, Señor, si no te hemos conocido como tú quieres que te conozcamos. Te hemos conocido, Padre, como nuestro Dios sanador. Te hemos conocido como nuestro Dios proveedor. Te hemos conocido como nuestro Dios que nos protege. Padre, pero no nada más son esas tu esencia, no nada más hasta ahí llega tu presencia, Señor, sino que tú eres un Dios todopoderoso. Eres un Dios que creó al mundo con inteligencia y que se mueve entre el universo, Señor. Un Dios que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, que pesas los montes en balanza, Señor, y a las naciones las ves como nada, Señor. Padre, en esta hora, perdónanos si no hemos captado, Señor, la magnitud de tu magnificencia, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestra adoración se ha quedado corta, Padre, para quien tú eres, Señor. Y en esta hora yo te pido que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestro entendimiento, Padre, y que renovemos nuestra mente a tal grado, Señor, que podamos ser hombres y mujeres entendidos en lo que hacemos, entendidos en tu palabra y entendidos en esta adoración suprema que tú estás buscando, porque tú tales adoradores buscas que te adoren, Señor, como en el principio, Señor, cuando bajabas al Edén y te paseabas en medio de él, Padre, para que nosotros reconociéramos tu grandeza. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos, Señor, te amamos, Padre. Permite, Señor, que adoremos por medio de tu Espíritu Santo como eres digno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.